Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. ¿Quién diría que el primer asesinato de la Escritura tuviese que ver con una ofrenda a Dios? O sea, a uno le parecería más razonable que un hombre asesine a otro porque le robó la esposa o la cuenta de banco, aunque no es para nada justificable. Y no estoy diciendo tampoco que es válido, pero la realidad es que todos podríamos identificarnos con el sentido de impotencia y de rabia que un evento así o un agravio así nos produciría. ¿Te imaginarías a alguien matando a otro porque levanta las manos y llora mientras adora en el culto? ¿Que alguien asesina a su hermano porque se le permitió cantar en el coro de Semana Santa? Y siempre me ha intrigado la reacción tan abrupta de Caín con Abel y los eventos que lo llevaron a cometer tal atrocidad contra su hermano. Obviamente, no tenemos que dar mucha vuelta para conocer lo que podía sentir respecto a la aprobación de Dios. Él debía sentirse súper mal al ver que su ofrenda no fue bien recibida como la de su hermano. He escuchado a varios predicadores decir que la ofrenda de Caín no fue aceptable simplemente porque no fue una ofrenda de sangre y que por ende la ofrenda de Abel sí fue bien recibida. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la Biblia presenta varias ofrendas, varios tipos de ofrendas, aparte de la ofrenda de expiación, y que no todas requerían derramamiento de sangre. Hay ofrendas de granos, de cereales, de pan, de cebada, etc. Y unas simplemente se hacían como ofrendas de gratitud por las cosechas. Para que Caín ofreciera una ofrenda de sangre, hubiese tenido que robarle una de las ovejas a Abel, porque Caín era agricultor, mientras que Abel cuidaba ovejas. Una ofrenda de sangre robada no hubiese sido tampoco aceptable. Por otro lado, aun si Caín hubiese comprado una de las ovejas de Abel, simplemente hubiese ofrecido una ofrenda que él no produjo, que él no hizo crecer ni madurar. Su ofrenda en realidad no hubiese provenido de él. Sobre eso, la ofrenda no hubiese sido suficiente porque Abel como quiera no le hubiera vendido lo mejor del redil. Él iba a quedarse con lo mejor de sus ovejas para ofrecer a Dios como quiera. Como sabemos, Dios ordenó a Adán y a Eva a procrear, fructificar la tierra y también gobernar y cuidar de ella. Así que parte de la presentación de ofrendas, sobre todo en un principio, era una manera de rendir cuentas de su mayordomía a Dios. No sería nada extraño que Dios se presentara de vez en cuando a supervisar la obra y ver lo que el hombre había hecho con lo que él le había entregado. La ofrenda en este sentido no era solo rendir cuentas por lo que el hombre hizo, sino que representaba también el resultado, el producto de lo que Dios en un principio le entregó. En otras palabras, la ofrenda era también un indicativo de mi amor a Dios y del valor que yo tenía por lo que Dios me entregó. Mi ofrenda es un reflejo de cómo yo veo a Dios y el valor que le doy a lo que Él me da. Miren exactamente cómo dice el texto. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. ¿Vieron lo que dice? Dios no miró primero las ofrendas. Él no dijo, ya viene Caín otra vez con viandas y papas. No, la raíz del agrado de Dios no estaba en la ofrenda en sí, sino en el corazón. Y la ofrenda era una extensión del corazón. El que me ame me va a dar lo mejor de sí mismo. Una cosa está completamente ligada a la otra y una sin la otra sería una contradicción. Pero lo importante es que ciertamente Dios escudriña primero el corazón y a partir de eso acepta o no nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda, amados hermanos, quizás no siempre se verá bien delante de los hombres, pero sí puede verse bien delante de Dios. Mientras que una ofrenda espectacular delante de la gente no necesariamente se verá bien delante de Dios. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira en el libro de los Hechos? Probablemente, si Dios no hubiese expuesto las intenciones de su corazón delante de todos, si Pedro no hubiese tenido tal discernimiento, la gente quizás hubiese terminado dándoles tremenda ovación. Como tal, la Biblia no dice que Caín dio una ofrenda maltrecha o podrida.
Al menos no lo dice de forma directa. Sin embargo, tomando en consideración el énfasis respecto a la ofrenda de Abel, podemos interpretar que ambas ofrendas se diferenciaban en la calidad con la que fueron presentadas delante de Dios. Y esto me hace pensar muchísimo en lo que entonces la ofrenda de Caín representaba, en lo que ese descuido de su parte significaba. En primer lugar, una ofrenda mediocre, una ofrenda desganada, solamente le está diciendo a Dios: esto fue lo que se produjo con lo que tú me diste. Si lo que me diste fue mediocre, pues no esperes nada más de mí. Y creo que en eso se parecía a Caín un poquito a su papá. Como esta es la mujer que tú me diste, pues, ¿qué más puedes esperar? Y a veces nosotros somos así con Dios. Por otro lado, también una ofrenda más o menos buena nos habla de la autosuficiencia y orgullo. Y esto es aún peor. ¿Saben qué pienso? Que Caín no ofreció una ofrenda peor o mala porque él era malo, sino porque se creía bueno suficiente como para que le dejaran pasar tal ofrenda. Y creo que si hay un mal que muchos padecemos es este. Mucha gente vive pensando: no importa lo que le doy a Dios o cómo lo alabo, no importa cuántas debilidades tengo ni cómo vivo. No me preocupo mucho por los errores o pecados que cometo en la vida, porque lo que importa es que Dios mira y conoce mi corazón. Ay, qué peligro. ¿Sabes qué, mi hermano? Justificarnos de esta manera, solo estamos diciéndole a Dios con esto: Dios sabe que aunque mi vida no es buena, no es una buena ofrenda, que mis acciones son irresponsables, que vivo inmoralmente, pero Él también sabe que en realidad mi corazón es bueno. Mi ofrenda no tiene que ser buena, porque yo soy bueno. Caín probablemente vino con esa actitud. Quizás la ofrenda que doy no es la mejor, pero mi corazón compensa. Creo que como soy un hijo bueno, suficientemente bueno, entonces Él recibirá lo que sea que yo le dé. La ofrenda de Abel, por el contrario, indicaba todo lo contrario. Abel no vino delante de Dios con la actitud de ser muy bueno, y por eso es que precisamente presentó la mejor ofrenda posible. Yo sé que yo no soy bueno suficiente, que nada de lo que te doy va a compensar mi condición, pero tú mereces lo mejor que yo pueda darte. Yo sé que no soy salvo por mis ofrendas, pero tú eres digno de la mejor ofrenda. Yo sé que no soy salvo por mis obras, pero tú eres digno de mi obediencia y de mi fidelidad. Yo sé que no soy salvo por lo que te doy, pero ciertamente tú eres digno de mi amor y de mi devoción. Caín no amaba ni veía a Dios de esta manera. Caín no dio la mejor ofrenda porque era malo, sino porque se creía bueno suficiente. Y por eso, en vez de arrepentirse y procurar dar lo mejor en una próxima ocasión, se sintió indignado con Dios y mató a su hermano. Esa es la ironía. En realidad, él no ofrendaba a Dios porque Dios es digno, sino porque él se sentía digno de la aprobación de Dios. Y este es otro gran peligro en el que muchos caemos hoy día. De alguna manera se nos ha olvidado a quién le debemos la alabanza y sin darnos cuenta hemos tornado la mesa. Yo soy digno de tener el mejor ministerio. Yo soy digno de que me respeten y me amen. Yo soy digno de que todos hablen de mí y hablen bien de mí. Y cuando no recibimos tal ovación, matamos a nuestros propios hermanos. No nos engañemos más, amados hermanos. Dios ciertamente no puede ser burlado. Volvamos a admitir nuestra insuficiencia mientras procuramos dar la mejor ofrenda a Dios. No menospreciemos el corazón, pero tampoco la ofrenda que damos en una vida de adoración y obediencia. No olvidemos que aquel que dice que ama y conoce a Dios se purifica a sí mismo como Dios es puro. Y aquel que dice que ama a Dios procurará dar lo mejor de sí y vivir como Cristo vivió. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la manera en que corriges con tanto amor y sabiduría nuestro corazón, Señor. En esta hora tú nos conoces a todos nosotros y sabes la calidad de nuestra ofrenda, pero también conoces la intención de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser aprobados en ti, Señor, no solamente por lo que te damos, sino el amor con que te ofrecemos y te entregamos nuestra vida. Que no sea para proyectarnos delante de los hombres y simplemente para buscar una aprobación y ovación de tu parte, sino porque verdaderamente te hemos conocido y te hemos amado. En el nombre de Jesús. Amén.
Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y no te pierdas ni una sola edición de Adoración Backstage.